interesante y dice lo siguiente: esta semana vivimos en la propia piel la tensión del rechazo al modelo participativo en la gestión opaca del órgano que debe llevar la representación más fiel de la ciudadanía, la Asamblea Nacional, y que actúa al revés. Justamente este tuit es de Olga de Ovaldía, de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá. Olga, muy buenos días. Quisiéramos primero que todo, una evaluación, un diagnóstico de esta semana, una semana marcada por protestas que tenían que ver inicialmente con las reformas y todo lo que está ocurriendo en torno a ellas, pero que se traduce también a otros malestares de la población y de la sociedad. Buenos días. Buenos días a ambas. Mirna, Alexandra, muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, no sé si estoy en capacidad de hacer un diagnóstico, no sé si tengo toda la información, pero sí desde la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, que es la organización a la cual represento, eh, y que somos parte del Foro Ciudadano pro reformas electorales dentro del pilar de organizaciones de sociedad. Y el foro, como sabes, tiene tres otros pilares: sector privado, trabajadores y academia. Definitivamente esta fue una semana muy importante porque la movilización del martes permitió materializar el sentir de muchísima parte de la sociedad en cuanto a los cambios que los diputados de la Comisión de Gobierno introdujeron a la propuesta o al proyecto de ley que sería el nuevo Código Electoral. Siempre que, bueno, Panamá tenemos un modelo participativo bastante único en la región con la Comisión Nacional por Reformas Electorales. Es un modelo donde todas las fuerzas que van a ser, no las fuerzas, todos los sectores de la sociedad que van a ser afectados por el torneo electoral. Y entiéndase que el torneo electoral no es nada más el momento del día de las elecciones en que la persona va a ejercer el voto. El torneo electoral pasa por todo lo que pasa antes en el tema de las postulaciones, las reglas, el manejo de los dineros del subsidio estatal, la posibilidad de que una persona pueda articular una candidatura y luego posteriormente en la forma en que se distribuye o se ejerce el poder que se ha adquirido por las elecciones. Realmente lo que hicieron los diputados fue desconocer completamente ese trabajo que se hace en ese espacio participativo. De esa forma, ellos, y lo que leíste, que es muchas gracias por leerlo, es una fracción de un artículo que publiqué ayer en la columna de jueves en la prensa, donde de alguna manera planteo que la democracia realmente estamos en una época en que no podemos entender la democracia nada más como representativa. Uno vota por un cargo que te va a representar en teoría por 5 años, pero ese voto no es un cheque en blanco. Entonces la sociedad tiene distintas partes o distintas, instancias en las cuales debe hacer y puede hacer su sentir, y los diputados, que son en teoría el órgano político que más cerca está de sus representados, debería poder articular esa aspiración ciudadana, y lo que vimos fue lo contrario. Entonces esta semana hemos visto varias cosas. Vimos no solamente la presión por parte de la ciudadanía en esa movilización que se dio en varios puntos del país y en la ciudad de Panamá frente a la Asamblea, pero también vimos por parte del presidente de la Asamblea Nacional vamos a decir, una voluntad de escuchar algo de las presiones que han recibido y establecer por vía del Ejecutivo y por vía de la demanda que ha hecho el Tribunal Electoral, no quiero decir demanda legal, quiero decir solicitud de que sean atendidas las reformas. Bueno, sabemos que a partir del lunes comienza un trabajo donde se van a volver a comenzar a discutir las reformas, y ahí realmente es donde la ciudadanía tenemos que seguir muy vigilantes de quiénes van a estar en esa discusión y qué es lo que se va a producir o no. Y por lo tanto,
Pero Sí, dime, precisamente, y discúlpame. siguiendo la idea, precisamente hasta qué punto ese rol que exaltas de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que es un ejemplo y es un modelo regional, hasta qué punto ha quedado anulada con todo lo No, ocurrido y ellos es no que eso forman es lo que parte, no sucedió, es forman lo que parte de la sucedió. reunión de la otra semana. Entonces, todo lo actuado, aunque digan que no estamos empezando de cero, en la práctica no han sido tomados en cuenta. Es exactamente lo que sucedió. Por parte de una facción que representa nada más tres partidos políticos, PRD, Molirena y CD, se dieron a la tarea de desconocer todo lo que se trabajó con representación de todas las partes de la sociedad a quien esto le afecta. Porque el actuar de estos políticos es un actuar realmente como si el torneo electoral fuera solo para los que corren y solo para los que corren de ciertos partidos, cuando el torneo electoral nos afecta a toda la sociedad y toda la sociedad en este espacio tiene la posibilidad de poder hacer ese sistema de balances y contrapesos y limitaciones, porque lo que está claro con el poder político es que el poder que no tiene contrapesos y no tiene límites se abusa. Y es lo que estamos viendo en este momento. Adicionalmente a eso, efectivamente, tú haces una muy buena planteamiento. ¿Qué va a pasar a partir del lunes? ¿Quiénes se van a sentar a trabajar esto? ¿Y en qué se van a basar para trabajar? Desde el Foro Ciudadano esperamos tener una respuesta de la posición del foro al final del día, porque hoy a las 8 de la mañana hay una reunión de los 4 pilares del foro para saber o para determinar la posición oficial del Foro Ciudadano, porque realmente es decir, comenzar una reforma electoral que no toma en cuenta el trabajo que se hizo y el proyecto que se presenta, o que desmejora artículos y reglas que ya estaban en el código electoral anterior, el que pasó en 2017, que es el que gobernó las últimas elecciones y es el que está vigente, sería un retroceso para el país en todo sentido. Olga, ¿qué va a garantizar que eso que pase a puertas cerradas entre un sector y el otro, y es la preocupación de ustedes, qué va a garantizar que se mantenga esa, diríamos, entre comillas, buena voluntad de la que hablas, que manifestó el presidente de la Asamblea? ¿Qué va a garantizar que ahí no haya un acuerdo tras bastidores que la sociedad civil va a desconocer completamente, va a no estar presente? Bueno, mira que, bueno, yo no lo califiqué de buena voluntad, lo califiqué de voluntad. Ah, bueno, menos mala queremos. Lo califiqué de voluntad, porque No la es han buena manifestado. voluntad entonces. Bueno, es que no sé, no estoy ni en no tengo la bola de cristal y como yo no soy política, yo creo que yo carezco un poquito de ese yo no sé qué que tiene la mente política, que sabe aprovechar oportunidades o sabe generar circunstancias que parece que van para un lugar y terminan en la otra. Lo que sí te puedo decir es que inclusive dentro del cuerpo que es la Asamblea Nacional, la representación de los partidos de minoría o la representación de movimientos políticos, ya sea que estén en vías de registrar su partido o lo hayan recién registrado, o movimientos políticos, movimientos sociales, organizaciones tanto del sector privado, de los trabajadores, de la academia, cuando tú tienes una reunión donde no está la representación de esos intereses suelen quedar ignorados o pueden quedar inclusive eh, violentados. Entonces, creo que es muy importante cómo se va a dar esa discusión definitivamente, pero yo creo sencillamente que ya se demostró que no hay ninguna garantía. Ya se demostró que en el espacio de poder político, donde hay una mayoría en la asamblea de este cuerpo o partido político, que es el partido político en hegemonía, que han actuado como si realmente no tuvieran un deber de representación. Y hay que entender que los diputados, la Asamblea Nacional, tiene 3 roles principales: el rol de legislar, el rol de actuar como órgano de control y el rol de la representatividad del electorado. Entonces, también estamos cristalizando en este problema del Código Electoral un problema que tenemos en cuanto a la representatividad, porque nuestros diputados no realmente son elegidos en una forma que no representan directamente en muchos casos al electorado. Pongamos el tema
bueno, está hoy, lo mencionaron ustedes en la introducción a las noticias, de la doble postulación, pero también Correcto. está el tema de los residuos y de los cocientes y los medio cocientes que obedecen a esa distribución en corregimientos y circuitos que realmente no hacen una representación balanceada de la población de Panamá el día de hoy. Y por lo tanto tenemos hoy día en la Asamblea 12 diputados de 71. Es decir, casi 16.9, 17% de los diputados que están en la Asamblea salieron elegidos por una fórmula matemática que pone en el puesto personas que no sacaron los votos suficientes. Entonces, tenemos un tema de hegemonía en el manejo del dinero también por los partidos políticos, y lo que está sucediendo con las reformas, como las vimos hasta el martes, es que está generando un torneo electoral donde va a ser muy difícil, donde deja de ser un torneo electoral medianamente justo. Entonces, al final, lo que se necesita es que las reglas y las formas en que se llega para poder ser candidato y para poder votar por los candidatos realmente refleje un sistema justo. Es decir, yo creo que en todo Panamá tenemos la confianza ya después desde el 94, nuestra primera elección en la nueva república, por así decirlo, hasta el 19, tenemos en general la ciudadanía una gran confianza en la capacidad de contar los votos, pero contar los votos es lo último que pasa con relación a todo el torneo electoral y la justicia del mismo y la equidad del mismo. Ahora, Olga, ¿quién va a ganar en esa medición de fuerzas? Porque están los diputados, por un lado, que se van a reunir en esta mesa técnica o temática, no sé cómo es que se llama. ¿Quién va a ganar en esta medición de fuerzas? ¿Los magistrados por un lado, los diputados por otro? No sé, me preocupa eso, ¿no? Como ciudadana. A mí me preocupa, mira, más que quién va a ganar, me preocupa quién va a perder. Pierde, claro. ¿Quién va a perder? Porque vamos a perder todos, va a perder la sociedad completa. Mira, el Tribunal Electoral ayer publicó en su sitio web, y ojalá la ciudadanía que no necesariamente, ni siquiera, es decir, no necesariamente la gente entra a ver el fondo de las normas, suelen ser además muy técnicas, y las personas que hemos estudiado derecho, aunque no ejerzamos como profesionales que estamos litigando o tramitando, yo soy una de esas personas, yo estudié derecho, pero no es la forma en que lo he ejercido en mi vida, porque yo creo que hay otras formas de enfrentar el derecho desde el punto de ver los sistemas y la justicia, vamos a decir. Y dentro del sistema electoral tiene que haber un principio de equidad y justicia. ¿Quiénes vamos a perder? El Tribunal Electoral sacó ayer dos documentos muy interesantes. Uno es la parte en que estas reformas de los diputados, las normas que ellos meten, que son ilegales, por así decirlo, o no son viables legalmente porque son inconstitucionales o van en contra de fallos de la Corte Suprema, vamos a decir, entre ellas, clarísimo, que yo estoy preocupadísima, yo imagino que ustedes los medios también, este intento de coartar la libertad de expresión desde esa normativa del Código Electoral. Y no que toda opinión que, pagada o no Dios, pagada sea propaganda, es absurdo, ¿no? No, y pusieron y gratis. Toda opinión pagada o gratis. O gratis. O puesta en cualquier tipo de plataforma, ya sea impresa o digital. O sea, tú solamente vas a poder hacer tus comentarios políticos en la privacidad de la recámara con tu pareja o con tus hijos o en la mesa de comer. O sea, no, porque si lo haces en la puerta de la calle, o sea, no. Mira, y todo este problema, toda esta situación que tenemos me recuerda la situación que tuvimos entre octubre y diciembre de 2019, prepandemia, con las reformas electorales, perdón, las reformas constitucionales. Si recuerdan, ahí también tuvimos un exabrupto de ignorancia, desconocimiento de la ley, desconocimiento de las convenciones internacionales por parte de los diputados. Hubo un artículo en el cual escribían directamente que Panamá se libraba y desconocía todas las convenciones internacionales, y además había otro artículo en el que realmente se violaba completamente lo que hoy contiene la Constitución sobre libertad de expresión. Entonces, está ese bloque de artículos, está el bloque de los artículos que desmejoran lo que ya había en el Código de 2017, es decir, lo que se logró introducir fuerzas nuevamente, el Foro Ciudadano por Reformas Electorales, que lleva 20 años trabajando en estos espacios, los otros partidos, los partidos minoritarios, los partidos en formación, los movimientos políticos, por darte un ejemplo, los topes de campaña
o la obligación de reportar el uso de los dineros de las elecciones. ¿Cuándo se entrega el reporte? ¿Cuál es la sanción si no se entrega? Es decir, habíamos comenzado a tener una luz en la mitad de la selva con respecto a esa relación nefasta entre dinero y política y entre los compromisos que adquieren los candidatos en las elecciones con tema de dinero, que suelen ser la antesala de la corrupción, en los temas de devolución de favores, de conflictos de intereses. Entonces, vemos ese retroceso. Y un tercer bloque que son las normas que los diputados eliminaron de un plumazo, es decir, las eliminan, ni las entran a reformar, ni las consideran. Entre ellas, por ejemplo, todas las normas que tienen que ver con la paridad. Y por último, que es el documento que creo que hay que leer con más atención. Yo comencé a leerlo, no he terminado de leerlo, así que no me siento en capacidad de dar una opinión informada. Es un bloque que dice o que se refiere a reformas de las cuales el tribunal no tiene objeción. Esa no he comenzado a leerlas todas. Comencé a leerlas, perdón, no he terminado. Creo que es bien importante mirarlas, eso en cuanto al contenido, pero la realidad es que tan importante como el contenido es quiénes van a estar discutiéndolo. Yo no estoy abogando por un salto a la legalidad y decir que la asamblea tiene que, es decir, uno oye muchísimas cosas producto de la insatisfacción de las personas frente a este pobre modelo representativo que la asamblea nos está entregando. Y al momento de ignorar el modelo participativo que representa la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Pero sí he de decir que si en una reunión de ese tipo van a entrar, si no están las demás secciones de la sociedad que se ven impactados, sencillamente no hay ninguna seguridad de que el impacto no sea para generar un torneo con reglas que no sea justo. Entonces, yo creo que de ahí parte toda esta necesidad y creo que también que hay muchas personas dentro de la sociedad panameña que están muy vigilantes a esto y que si se requieren otras movilizaciones, tengo bastante, mi intuición me dice que las movilizaciones se van a llamar y se van a dar, y se van a llamar y se van a dar de esta forma múltiple, espontánea en que se dio esta del martes, en la cual multiplicidad de grupos sin haberse puesto de acuerdo comenzaron a llamar hay que salir a decir no queremos esto. ¿Qué mensaje le mandaría usted a los magistrados del Tribunal Electoral? No digo a los diputados porque yo no creo que haya mucho mensaje que ya no se le haya enviado a ellos, pero a los magistrados del Tribunal Electoral que ahora tienen sobre sus hombros la responsabilidad de llevar esa mesa técnica a un buen resultado. ¿Qué mensaje usted le enviaría? Bueno, yo enviaría el mensaje de que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no con menos. Los problemas de la legitimidad se resuelven con más transparencia, no con menos. Y la legitimidad es distinto que la legalidad. Entonces aquí lo que siento que sería una feliz o una postura que generara mayor confianza ciudadana, que es uno de los problemas principales que estamos teniendo en el país en este momento, es la confianza ciudadana. Tenemos un nivel de desconfianza interpersonal y hacia las instituciones que borda en el 80%. En el último barómetro de las Américas, 26% de la población panameña dijo que estaba satisfecha con la democracia. Es decir, casi 75% de los panameños dijo que no estaba satisfecha con el modelo de democracia que tenemos. Mi mensaje sería, no solo a los magistrados del Tribunal Electoral, a todo el país, a todas las fuerzas políticas, al Ejecutivo, que si nosotros queremos nuestra democracia, por imperfecta que es mejor vivir en una democracia que tiene libertades que vivir en un sistema autoritario que las quita. Y el ejemplo de lo que está pasando en la región es que las poblaciones, cuando se ven así, en este nivel de desconfianza, por las múltiples razones en las que desconfiamos, tú lo acabas de decir, que el mensaje vamos a mandárselo a quienes estamos ubicando como las personas que pueden recibir el mensaje, porque a los diputados ya perdimos la esperanza de que lo reciban. Mi mensaje sería, a más transparencia, más participación, más democracia, vamos a tener reglas de torneo que la gente sienta que quiere obedecer.
y que generan mayor equidad y por lo tanto refuerzan más nuestra democracia, porque nuestro gran peligro en este momento es dejarle la puerta abierta a cualquier opción autoritaria. Faltan 3 años para las elecciones. De aquí a allá no podemos, aquí en Panamá, acuérdate que las candidaturas se montan como en un año, y si nos viene una opción de alguien que represente uno de estos impresentables pichones de dictador que tenemos en América Latina, y tenemos varios andando a la vez ahora mismo, que presentan una oferta de populismo o de mesianismo muy atractiva para quienes están hartos del sistema, quiere decir que le servimos en bandeja de plata a un posible candidato autoritario nuestra democracia. Así que ese sería mi mensaje. Olga, 2 cosas. El mecanismo de la corrupción ya no excluye a nadie y podemos ver esto en lo que ha ocurrido ayer, por ejemplo, con las 11 personas aprehendidas por sustraer equipos médicos, insumos médicos tan esenciales de los depósitos de la Caja de Seguro Social. Estamos hablando de que la corrupción ya llega a todos los círculos, a todos los estratos. Entonces, por otro lado, también nos amanecemos con la noticia que Odebrecht, una empresa tan cuestionada, está sugiriendo llegar a acuerdos con Tocumen S.A., incluso está reclamando pagos retrasados por 3.3 millones de dólares. Entonces, ¿en qué sociedad estamos viviendo? O sea, una empresa como esta, que ha tenido un sinnúmero, un cúmulo de acusaciones a nivel de toda Latinoamérica, reclamando pagos retrasados, tratando de llegar a acuerdos con una empresa como Tocumen S.A. Y por otro lado, tenemos el mecanismo de la corrupción permeando a funcionarios de la Caja de Seguro Social robando insumos. Bueno, yo creo que eso hay que ponerlo dentro del marco grande de la pandemia. Quiero decir, lo de la Caja del Seguro Social, que además es algo que genera, a mí me genera... Dilo, no importa, te estoy viendo en el Zoom, puedes decirlo. Esta soy yo, esta no es la Fundación para el Desarrollo de la Libertad. Este es el ser humano que soy yo. Me generó como una especie de náusea, porque, y es algo que hemos visto en la pandemia, no solamente en Panamá, en muchos otros lugares del mundo, y hay relatos, hay relaciones o listas históricas de circunstancias en las cuales cuando hay una gran emergencia que pone a la sociedad en estado de crisis por la emergencia, hay antecedentes con el huracán Katrina en Luisiana, hay antecedentes con la epidemia de Ebola en África, con el tsunami en Asia, que en esos momentos hay un grupo de seres humanos que el oportunismo genera cuadros de corrupción más deleznables, donde se usan o se busca usar los recursos que deben ser para todos para aliviar ese momento de crisis humanitaria, se pierden a la corrupción. Y es una advertencia que le hicimos al gobierno nacional desde Transparencia Internacional el año pasado, en marzo, apenas comenzó la pandemia, porque vamos a decir, se pueden instalar en los gobiernos que están en una situación de emergencia una serie de medidas que pueden limitar los riesgos que generan durante momentos de crisis y sobre todo momentos de estado de emergencia como en el que nosotros seguimos legalmente, donde no hay los controles usuales ni la rendición de cuenta usual. Mientras sigamos en el estado de emergencia, encima de todo, con nuestras instituciones de control actuando de forma limitada o renunciando al rol, se dan estos casos, porque comenzaron, si mal no recuerdan, hasta con los ventiladores al inicio de la pandemia. Entonces, realmente yo me alegré muchísimo de ver que el Ministerio Público estaba haciendo estas acciones, pero también entiendo entonces que hay un fallo dentro de la Caja del Seguro Social en todo lo que debe ser el tema de rendición de cuentas y de lo que es la fiscalización interna que tienen que entrar a mirar. Y en cuanto a Odebrecht, realmente la política de nuestra administración 2014-2019 de seguir contratando y otorgando nuevos contratos a una empresa como Odebrecht, estamos pagando el precio ahora con ella y otras empresas, que entonces genera nuevamente en la población la sensación de impunidad. La sensación de por qué voy a obedecer las reglas yo si mira lo que hacen las grandes empresas y el gobierno. Y ahí volvemos.
Sí, ahí volvemos, y perdona que regrese al tema, pero siento que de alguna manera nos quedamos como fijándonos como en los problemas pequeños que hay alrededor del sistema y no vemos que el gran sistema está siendo afectado en su esencia. Y es la sensación de que la democracia no nos sirve, que la democracia solo le funciona a unos, que el nivel de inequidad del país puede generarnos una crisis a nivel del sistema mismo, y las reformas electorales juegan un papel demasiado importante en generar un torneo que nos acerque, que mejore nuestra democracia, no que la desmejore. Y sería importante, Olga, que ese sea el mensaje que cale en la opinión pública y en los oyentes, porque muchas veces, Olga, la población piensa que no, las reformas electorales le atañen solamente a la Asamblea Nacional, a estos magistrados, pero no me tocan a mí. Y en realidad ahí estamos jugando el futuro del país en unas reformas esencialísimas y que están hoy tan manchadas por todo lo que está ocurriendo en torno a ellas y que desembocó justamente en esa marcha que tuvimos el 14 de septiembre. Gracias, Olga de Valdía, por estar acá. ¿Algo más quieres decir, pero rapidito porque se nos acaba el tiempo? No, muchas gracias, de verdad, muchas gracias a ustedes y por permitirme este análisis que sé que no es noticia caliente, pero que genera realmente, como sociedad, tenemos que sentarnos a pensar en esto. Y el último mensaje sería, si hay que movilizarse de nuevo, hay que movilizarse de nuevo, porque las decisiones electorales no pueden quedar nada más al arbitrio de los partidos políticos. Y sí, sí, es noticia caliente, Olga, quiero que sepas. Gracias, Olga, gracias por esa reflexión. Y yo me quedo con lo que dijiste, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Los problemas de la legitimidad se resuelven con más transparencia. Y hay un punto que dijo también Alexandra, el tema de los caudillos, entre comillas, y las figuras que comienzan a emerger, Olga, que es preocupante, muchos de ellos manchados con casos terribles de corrupción y que ahora se quieren proponer como candidatos o la esperanza del 2024. Gracias nuevamente, Olga, por haber estado acá. A ustedes, buenos días. Buenos días, 7:32 de la mañana en Radio Panamá. Hacemos una breve pausa y regresamos con mucho más.